Complejo Deportivo Fair Play presenta Slow Pitch, Fútbol 7, Grand Slam, Jaulas de Bateo y mucho más. Complejo Deportivo Fair Play presenta Slow Pitch, Fútbol 7, Grand Slam, Jaulas de Bateo y mucho más. Complejo Deportivo Fair Play presenta Está Carlos Pérez, enfrentándose a Luis Llanes. El contacto elevado hacia los jardines. Retirado, cayó el primero. El siguiente en la lista, Giovanni Pérez. Ofrecimiento al plato. El machucón por la segunda. Demasiado tarde. Quieto la inicial, se queda con el sencillo. En el turno, Yitzhak Reyes. De Llanes bola. Contacto elevado, banda contraria. El esférico viajando a los terrenos del patrullero. Dominado, cayó el segundo. Pérez avanzando la intermedia, deslizándose quieto. Aprovechando la velocidad. En el turno, Ricardo Bojorquez. Bola número 2 para Bojorquez. Llanes con el ofrecimiento. Pasaporte, tenemos corredores en la inicial y la intermedia. Carlos Gutiérrez en el turno. Gutiérrez con el conteo a su favor. Contacto elevado dentro del cuadro. El inicialista ubicando el esférico. ¡Ay, mi madre! ¡Dos tiempos! Retirado, cayó el tercero. Vámonos, señores. Al cierre del primer episodio, nada para nadie. Renegados al ataque. We got big stacks, no cap, no facts on my light tracks, light cash, big facts on my hit that roll black in the bands on my drip drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Vámonos al cierre del primer episodio. El primer toletero enfrentándose. Heriberto Corral. En contra del lanzador Raúl Holguín. ¿Quién más, señores? Saludos, caballete. El día que le atines a la playera, caballete. Primer ofrecimiento elevado, banda contraria. Pérez intentando quedarse con el esférico. Corral lo van a mantener con el sencillo. El siguiente en la lista portando el 06 en el jersey, Marcos Escobar. Ofrecimiento bola.
Contacto del rolling a los terrenos de Pérez. Pérez con Pérez. Jorge volteando la cara, bola ocupada. Luis Valenzuela en el turno, tenemos un tercio retirado. Escobar se mantiene con la bola ocupada del inicial. Contacto sólido viajando. El patrullero en la franja de advertencia, capturado. Regresar Escobar. Tenemos el segundo en la pizarra en el turno, Jonathan Romero. La cuarta varilla del equipo de Renegados. Contacto. Viajando con Jiribilla hacia atrás. Salta el patrullero, imposible capturar. Cuadrangular de par de carreras. Romero demostrando por qué es el cuarto bat del equipo. 2-0 se mueve el marcador. Tomando turno, Erlin Serrano. Contacto por todo el jardín central. Hacia atrás. Back to back, cuadrangular solitario. La carrera número 3 para el equipo. Tomando el turno se encuentra Axel Ortiz. El contacto por el jardín izquierdo viajando el esférico. Y esa pelota no va a regresar. Back to back, cuadrangular solitario. El equipo de Renegados se queda sin el bola cercas en el encuentro. En el turno, en el cajón de los zurdos, Josué Gómez. Contacto. El rolling al jardín izquierdo. Corredores en la inicial, 2/3 retirados, Jorge Rivera en el turno. Holguín hacia el plato. Rivera regresa el esférico. Pérez. Se queda corto en el intento. Avanzan los corredores. Enfrentamiento de lanzadores. Luis Llanes se presenta en la caja de bateo. El 0 en el jersey. Ofrecimiento. Llanes. Foul tip. Contacto elevado viajando. Tenemos el tercero, vámonos a la apertura del segundo episodio. El marcador se mueve 4-0. Renegados pega primero. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar.
Volvemos a la apertura del segundo episodio. Danny Cote iniciando las acciones ofensivas. Ofrecimiento lejano, bola. Hacia el plato el ofrecimiento elevado. ¿Bola de quién? Entrando al quite el segundo base, retirando el primero. Tomando el turno Eduardo Ruiz. Dejando pasar el primer ofrecimiento, 2-1 el conteo. La línea. Valenzuela saltando los reflejos. Captura el segundo. Con el 0-9 en la espalda, Carlos Rosas. Al primer ofrecimiento envía el esférico a los jardines. Tenemos el tercero, señores, vámonos. Al cierre del segundo episodio, el marcador se mantiene 4-0, Renegados al frente. We got big stacks, no cap, no fats on my mic tracks, my cash, big facts on my hit that, go black in the pants on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Volvemos al cierre del segundo, Marco López. Renegados se quedó sin cuadrangulares en el primer episodio. Hoy López, si le pegas al pitcher, chévere doble. El rolling por la antesala, guante volteado, se le escapa. Tiempo, cortesía la inicial. Si la piden, la tienen que completar, señores. Alfredo Mares en el turno. Deja pasar el esférico, cantado strike, 2-2. Gracias por venir, Mares. Retirado, tenemos el primero. Con un tercio retirado, corredor, el inicial, Antonio Yocupicio. Sale el rolling, Pérez lanza la tarraya, no se queda con ella. La cortesía, Ortiz avanza a la antesala. En la segunda ronda de ataque del equipo de Renegados, Heriberto Corral, el señor de las congas. Contacto. Pérez se queda con ella, toca, lanza. El doble play, joyita la defensiva de Pérez. Vámonos a la apertura del tercer episodio, 4-0, Renegados al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Apertura del tercer rollo. El segundo enfrentamiento de lanzadores. Raúl Holguín.
Ofrecimiento, contacto de Holguín. Con un tercio retirado tenemos en el turno Carlos Pérez. Iniciando la segunda ronda de ataque de igual manera para la caña. Línea por encima de la antesala. Tranquilamente Pérez por la intermedia. Apresurando el paso siempre, ¿no? Limpio doblete. En el turno Giovanni Pérez. La tercera bola en el conteo para Pérez. Lo mandan a la inicial a Pérez, corredores. En la intermedia y en la inicial. Yitzhak Reyes en el turno. Contacto. Capturado en la franja de advertencia. Cayó el segundo. Doble pisa y corre. Retirado en la intermedia. Cayó el tercero. Vámonos. Cayó el tercero. Vámonos al cierre del tercer episodio. 4-0. Renegados al frente. We got big stacks, no cap, no fats. Like tracks, like cash, big facts. Hit that roll black in the bands. Drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Cierre del tercero, Marcos Escobar. Enviando el esférico a los terrenos de Pérez. Tranquilamente la inicial. ¡Quieto! Lanzamiento abierto a la inicial. Luis Valenzuela en el turno. Contacto. Y el patrullero desplazándose no alcanza a llegar. Doblete. Sigue en juego el esférico. Valenzuela barrido en la antesala. Ya no te barras, caballete, me pones de nervios. Jonathan Romero en el turno. Contacto. Viajando el esférico hacia atrás. Y esa pelota es el primer out. Demasiados cuadrangulares, señores. Valenzuela se mantiene en la antesala. Erlin Serrano en el turno. Procedimiento de bola. Contacto a los terrenos de Pérez. Aguante volteado. Amaga al corredor hacia el inicial. 43 la vía. Mantienen a Valenzuela en la antesala. Con 2 en la pizarra, Axel Ortiz en el turno. Banda contraria por encima de Evo Jorques. Sencillo productor, la carrera número 6. Josué Gómez en el turno. ¿Sí pasó el Badbo, Jorges? ¿No lo viste? Cantado el segundo. ¡Ay, Padre Santo! Retirado, cayó el tercero. Los sliders de Holguín haciendo daño. Vámonos a la apertura del cuarto, 6-0, renegados al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian.
El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Sí, con confianza, no pasa nada. Vámonos, apertura del cuarto episodio, Ricardo Bojorquez en el turno. El contacto a los jardines. Corral en la franja de advertencia, viendo viajar el esférico, cuadrangular solitario de Bojorquez. La caña abriendo el marcador para su equipo. 6-1 tenemos el tablero. Carlos Gutiérrez en el turno. Primer ofrecimiento, banda contraria. El patrullero contra la barda, capturado. De esta manera retiramos el primer tercio. Dani Cota en el turno. Elevado. Capturado por Ortiz, cayó el segundo. Eduardo Ruiz, el siguiente en la lista. Contacto viajando la pelota hacia atrás. Y esa bola no va a regresar, cuadrangular solitario. Ruiz poniendo la segunda carrera para el equipo. Tomando turno tenemos a Carlos Rosas. Le arriman la carreta, bola número 2. Línea. Teniendo problemas el segunda base. Desviado. Tomando turno el lanzador Raúl Holguín. Enviando el esférico hacia el jardín central, Rosas. Apresurando el paso, quieto todo el mundo. Corredores en la intermedia y en la inicial, 2 tercios retirados. Carlos Pérez presentándose. Banda contraria, viajando el esférico, Ortiz desplazándose. Se queda con el esférico. Desplazamiento defensivo importante. Vámonos al cierre del cuarto episodio. 6-2. Renegado se mantiene al frente. We got big stacks, no cap, no fats on my mic tracks, my cash, big facts on my hit that, go back in the bands on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Sale caballete, cierre del cuarto episodio. Jorge Rivera iniciando las acciones ofensivas. Cerca la va la bola número 2. Contactos el jardín central. Patrullero capturando, tenemos el primer tercio. Ya, bueno. El Luis Llanes en el turno. Segundo en el turno, Marcos López.
El contacto hacia el campo corto. 6-3 la ruta, cayó el tercero. Vámonos a la apertura del quinto episodio. 6-2, Renegados al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. Giovanni hasta la antesala en el turno, Yitzhak Reyes. En el turno patrocinado por Deportes y Novedades. Pasaporte para Reyes, corredores en las esquinas. Ricardo Bojorques en el turno. ¿Trajiste radio? Tenemos la casa llena, la responsabilidad para Carlos Gutiérrez. Partiendo el diamante, el esférico. El sencillo productor, par de carreras. Enviando al último compañero a la antesala, corredores en las esquinas. Dani Cota en el turno. Elevado. El contacto de Cota elevado, capturan. Pisa y corre el fly de sacrificio. Gracias por avisar, caballete. El sacrificio entra a la carrera. Tenemos el primer tercio retirado. Eduardo Ruiz en el turno. Contacto sólido. Y esa pelota está del otro lado, el cuadrangular de par de carreras. El equipo de la caña se va al frente, 7-6 el marcador. Carlos Rosas en el cajón de los zurdos. Abanicando. Le marcan el segundo.
Gracias por participar, Rosa. Retiramos el segundo. Raúl Holguín en el turno. Elevado dentro del cuadro, Jan Speed, el esférico. Retiramos el tercero de esta manera. Vámonos al cierre del quinto. 7-6. La caña se va al frente. We got big stacks, no cap, no fats on my like tracks, like cash, big facts on my hit that roll black in the bands on my drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Iniciando la ofensiva, Alfredo Mares. Pérez ubicando el esférico, retiramos el primero. Antonio Yocupicio en el turno. Contacto banda contraria, Bojorquez ubicándola, tenemos el segundo. Heriberto Corral iniciando la tercera ronda. Aceptando el picheo bola. Tírale, tírale. Hacia el plato el esférico, Corral enviando el rolling por la antesala, lanza la tarraya de esquina a esquina, 53 la vía, tenemos el tercero. Apertura del sexto rollo, 7-6, la caña se mantiene al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Vámonos, señores, apertura del sexto episodio. Carlos Pérez iniciando. El contacto del jardín izquierdo. Número 8 para la caña en el turno, Yitzhak Reyes. Enviando el esférico hacia el jardín central. Pérez aprovechando el descuido avanza hasta la antesala. Corredores en las esquinas, Ricardo Bojorquez en el turno. Primer ofrecimiento repitiendo la dosis, la misma vía. Entra la novena carrera para el equipo de la caña, aumentando la ventaja en la apertura del sexto episodio. No tenemos tercios, caballete. Carlos Gutiérrez en el turno. Lanzamiento lejano, bola. Tres y 1 el conteo.
Le cantan el strike. Puño cerrado. El pasaporte, tenemos la casa llena. Dani Cota con la responsabilidad. Contacto elevado, banda contraria. Capturando, doble, pisa y corre. El fly de sacrificio cayó el primero en la pizarra. Se mantienen corredores en las esquinas. Eduardo Ruiz en el turno. Su cuarta aparición en el plato. Par de cuadrangulares que nos regaló. Contacto, repitiendo hacia el jardín central. Contra la barda está en juego. Lo mantienen con el sencillo solamente, produciendo la carrera y enviando al compañero a antesala. Carlos Rosas en el turno. Lo más abajo, lo más abajo. O sea, no tan abajo, pero arribita de lo abajo. Lo más jodido, lo menos jodido. Creo. Ahí viene el sí, que mira que te digo. Ajusta, caballete, ajusta. Ahorita. Bola. Claro que sí. Que te va a hacer daño si no tomas. Sí, ya sé, güey. ¿Contra quién vamos a jugar, María? Rojos. El esférico por el inicial Ortiz. Retira el corredor, toca la base, doble play. Vámonos, señores, cierre del sexto. 11-6, la caña aumenta la ventaja. We got big stacks, no cap, no fats on my like tracks, like cash, big facts on my hit that roll black in the bands on my drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Escobar con el elevado. Tenemos el primero retirado, señores. Vámonos con el siguiente. Luis Valenzuela a tomar turno. Holguín con el ofrecimiento hacia el plato, contacto. Pérez intentándolo, aguante volteado. Se extiende a los jardines. Valenzuela, aprovechando la velocidad de las piernas, se va a la intermedia. En el turno, Jonathan Romero. Contacto. Pérez amagando al corredor a la inicial. 6-3 la vía. Valenzuela se mantiene en la intermedia. Tenemos 2 tercios retirados. Erlin Serrano en el turno. Contacto peligroso, frenado por Holguín. La vía de la tristeza, la 13, vámonos. Aperturas del séptimo episodio, la caña, aumentando la ventaja. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu ¿Te quedaste tú, alguien? ¿Estás seguro?
Sale, señores, apertura del séptimo episodio. Raúl Holguín en el turno. Si no lo entiendes, me avisas, carnal. Sale, güey. Contacto hacia el jardín central. Holguín con el sencillo. Sí, 2-3 probando. Tenemos la cortesía, la inicial en el turno, Carlos Pérez. Iniciando la quinta ronda de ataque, la línea capturada. Tenemos el primero. El siguiente en la lista, Giovanni Pérez. Ofrecimiento de bola. Contacto elevado. Captura. El campo corto, lanzamiento al inicial demasiado tarde. Tenemos el segundo retirado, señores. En el turno, Yitzhak Reyes. El corredor de cortesía se mantiene en la inicial. Banda contraria hacia los jardines. Corredores en la intermedia y en la inicial con 2/3. Ricardo Bojorquez a tomar turno. Episodio, el marcador 12-6. El equipo de La Caña a 3 outs de la victoria. We got big stacks, no cap, no fats on my mic tracks, my cash, big facts on my hit that roll back in the bands on my drip drip, got the Gucci on my lens, I really can't. We got big stacks, no cap, no fats on my mic tracks, my cash, big facts on my hit that roll back in the bands on my drip drip, got the Gucci on my lens, I really can't. El cierre del séptimo episodio. Axel Ortiz. Iniciando las acciones, el equipo de La Caña a 3 outs de la victoria, si Renegados se lo permite. El contacto por la antesala, los callejones. Ortiz con el sencillo solamente. El siguiente en la lista, Josué Gómez. Renegado se mantiene en la tercera ronda de ataque. Hacia el plato el ofrecimiento, marcado strike. Puño cerrado, lanzamiento definitivo en el duelo.
Pasaporte avanza, Ortiz a la intermedia, Gómez al inicial. En la caja de bateo, Jorge Rivera. Ahí va. Los lanzamientos indicados del equipo de Renegados. Contacto. Pérez aguanta volteado, escapa el esférico a los jardines. Ortiz apresurando el paso hasta el plato. La carrera número 7. Luis Llanes en el turno. El contacto hacia el jardín izquierdo viajando a terreno de foul. Retirado tenemos el primero, señores. En el turno, Marco López. Cantan el Stray López para que te la repitan, caballete, qué broncón. El contacto elevado. Se quedó con ella a regresar, señores. El doble play. Y de esta manera finaliza el encuentro, la victoria para el equipo de La Caña. El marcador final, 12-7. Gracias por acompañarnos, señores. Nos vemos en la siguiente.